Y esta noche, por supuesto, para hablar de este tema, del artículo 33, damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por contactarme. No, al contrario, gracias por su valioso tiempo. Pues vamos a empezar rápidamente con pues este tan mencionado artículo 33. Si nos puede explicar de qué trata y bueno, pues si ha tenido también modificaciones, porque recuerdo que en 2011 pues decían, pues sí, algunas modificaciones porque para según expulsar a un extranjero pues se debería tener audiencia. ¿Qué pasa con ello? Sí, esta es una ley que viene efectivamente desde el siglo XIX y es herencia de un momento que se entiende históricamente, un país asediado, un país amenazado, un país que necesitaba refrendar su propia identidad y que lo conseguimos, vaya. Pero un siglo y medio, bueno, un siglo pasadito y medio después, ahí lo que tenemos es que justamente, ¿no? Acumulado el tiempo, esta ley se vuelve obsoleta. Este es un artículo que al final de cuentas ha servido de manera discrecional y como una amenaza permanente hacia los extranjeros que están en nuestro país, porque les impide explícitamente cualquier tipo de expresión política. Sin embargo, y ahí viene la segunda, por Ujú. eso es obviamente una cuestión que no se cumple porque quien tiene la capacidad, la seguridad o el manejo incluso público, pues bien lo dijo el presidente, vienen, hacen convenciones, hay partidos que han tenido además asesores extranjeros que justo el ser extranjeros es parte de lo que les da este caché, ¿no? Entonces creo que aquí hay un punto de mucha simulación, de mucha hipocresía, que justamente tú bien lo dices, hay un cambio en la ley porque este era un atributo que tenía el presidente para expulsar de manera expedita cuando consideraba que ese extranjero era incómodo por razones políticas, supuestamente. Ahora, con el cambio que hay con la ley es que ahora tiene el extranjero el derecho a una audiencia, pero aún así tenemos casos muy lamentables, no, ni siquiera tan viejos, donde se ha aplicado este artículo. Pero vuelvo al asunto, es tan es hipócrita que obviamente se aplica con tentillo, sea del funcionario de la Secretaría de Gobernación o Instituto Nacional de Migración, que son los que tienen el manejo más cercano a esto, o ya llegando a un caso extremo, recuerden a Tenco, fue un momento muy duro cuando aquella situación con el aeropuerto que hubiera estado en Atenco y que hubo una rebelión y ahí detuvieron a algunas personas y en menos de 24 horas las expulsaron del país. Ahora, ¿esto por qué es delicado? Y te lo voy a poner más allá de las personas extranjeras. Es delicado y es una cosa que tiene y merece ser revisada porque al final de cuentas genera una xenofobia legalmente Claro. aceptada en nuestra sociedad. Al final es una ley para la impunidad que te permite, cuando ya faltan argumentos, decir aplíquenle el 33 a un extranjero. Entonces, al final como sociedad estamos manteniendo un tipo de ley que lo único que hace es que prevalezca una asimetría de trato a partir de un supuesto de que unos tenemos derecho y otros no, cuando los mexicanos, vaya que opinamos en otras partes, como nuestros por lo menos 12 millones de ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, más sus hijos, sus nietos y los que sigan. Entonces, aquí hay un punto que hoy lo dijo el presidente y yo quiero ser muy enfática en eso y aprovechar este espacio. El presidente lo ha dicho varias veces, ha hablado del artículo 33 y yo, ¿qué te puedo decir? Me honra, me hace feliz porque escucharlo del presidente es la primera vez que ha ocurrido en nuestra historia. Sin embargo, no basta con decirlo. Si ese artículo no se deroga, como hoy lo insinuó que podría llegar a hacerlo, no va a pasar más que ser otra vez, una cosa que queda a la voluntad, a la simpatía, a que sea un presidente que no nos salga como un tramposo, como los que hemos tenido en algunas ocasiones, o una persona realmente de mal corazón que no entienda que Claro. la legalidad tiene que ver también con eso. Entonces, no basta decir que el 33 es un artículo decimonónico, obsoleto, hipócrita, de cobardes, sino además es necesario derogarlo legalmente hablando, y eso lo puede hacer el presidente López Obrador. Claro, doctora, y justamente como comenta que es pues ya un artículo obsoleto e hipócrita, pues todavía pues falta realizar y ver de qué manera se van a llevar esas audiencias. Entonces, ¿aplica o no el artículo 33? Sí ha aplicado,
Y no, digo, yo te podría contar de varios casos, incluso hubo un caso que se llevó en Sin Fronteras, en una asociación en la cual yo participo, en el patronato, y eso, el caso de una persona, un colombiano, un colega colombiano que fue expulsado a partir de ese artículo y que después impugnó y varios años después pudo regresar al país e incluso recibió digamos, un perdón público y una indemnización de parte del Estado mexicano. Entonces, lo que tenemos aquí es de estos actos controversiales porque al final no está por encima la condición de derechos humanos y acuérdense, los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, el simple hecho de que exista este instrumento legal, lo que implica es que las personas en general, y te lo digo con conocimiento de causa, los extranjeros viven con esa amenaza, saben que podrían aplicarles o les dijeron, o en términos de trato social, alguien puede salir con la ISBI, lo oímos todos los días, aplíquenle el 33 a quien quieras, ¿eh? No tiene que ver esto con ideología, para un lado o para el otro. Entonces, lo que yo digo es por el beneficio de la sociedad mexicana, ni siquiera lo estoy poniendo del lado de los propios extranjeros, de la sociedad mexicana, es avanzar en reconocer algo que no es fácil, te lo comento, porque está tan metido en nuestro ADN, lo tenemos tan interiorizado que la gente dice, sí, pues es que no pueden opinar, es que no se trata de que puedan o no, es un derecho y no todo el mundo opina, no todo el mundo le gusta tanto opinar de lo público, pero hay quien se ha involucrado y al final de cuentas puede no pasar nada y evidentemente es una simulación porque tampoco es cierto que tenga esa rigidez. Al final de cuentas, nuestro momento histórico llamaría a este acto, digamos, que realmente reivindicaría mucho este decir de nuestro presidente, que es deroguen el 33. Y un acto histórico que, pues, sobre todo, lo más importante es respetar los derechos humanos, no solamente de los mexicanos, sino de todo aquel nacional extranjero que venga a nuestro país. Doctora Leticia, le agradezco mucho sus palabras. No, hombre, qué gusto y gracias por dejarme expresar con esto. Y ahora sí que no me podrán aplicar el 33 porque soy más que mexicana de acá de Miscuac. Gracias y un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches, doctora Leticia Calderón.